Nunca imaginé que el día más feliz de mi vida terminaría con mi mundo hecho pedazos, frente a 50 personas, y una cámara grabando en vivo para Instagram. Todo era perfecto. Los globos en tonos pastel, el aroma a flores frescas y la sonrisa radiante de mi mejor amiga, Sara. Ella se había encargado de todo. Tú solo preocúpate por brillar, Clara, me decía mientras sostenía el sobre cerrado con el resultado de mi ecografía. Yo confiaba en ella más que en nadie. Éramos inseparables desde la infancia, y cuando supe que estaba embarazada tras años de intentarlo, Sara lloró conmigo de alegría. O al menos eso fue lo que creí. Mi esposo, Mateo, me rodeaba con su brazo, luciendo ese traje azul que tanto me gusta. Todo parecía un cuento de hadas. Estábamos frente a la enorme caja que contenía los globos con el color del sexo de nuestro bebé. Mis manos temblaban de la emoción. Sara se acercó al micrófono con una expresión extraña, una mezcla de nerviosismo y una chispa que en ese momento no supe identificar. Antes de revelar si es niño o niña, dijo con voz firme, quiero que todos vean este video que preparé sobre la historia de amor de Clara y Mateo. Las luces se atenuaron y todos miraron la pantalla gigante que habíamos alquilado. Empezaron a pasar fotos nuestras, momentos felices, viajes, pero de pronto la música romántica se cortó por un ruido estático. En la pantalla apareció una grabación granulada, de una cámara de seguridad. No era un video de nosotros, era un video de una habitación de hotel. Mi corazón dejó de latir cuando reconocí la silueta de Mateo entrando en el cuarto. Pero lo que me dejó sin aire, lo que hizo que el salón quedara en un silencio sepulcral, fue ver quién lo esperaba en esa cama. Era Sara. Me quedé petrificada, mirando cómo mi mejor amiga y mi esposo se abrazaban en la pantalla, mientras todos mis invitados murmuraban horrorizados. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Giré la cabeza lentamente para mirar a Sara, esperando que fuera una broma de mal gusto, pero ella no estaba llorando. Me miraba fijamente, con una sonrisa fría y triunfal, mientras sostenía el sobre del hospital en su mano. Falta lo mejor, Clara, susurró lo suficientemente cerca para que solo yo la escuchara. Ese bebé no es el único secreto que va a nacer hoy. En ese instante, Sara tiró de la cuerda de la caja, y en lugar de globos rosas o azules, lo que cayó sobre nosotros me dejó paralizada de terror. De la caja no salieron globos. Cayeron cientos de fotografías, impresas que cubrieron el césped como una alfombra de pesadilla. Eran capturas de pantalla, de mensajes de texto, recibos de hoteles y fotos de ellos dos en lugares donde yo pensaba que Mateo estaba trabajando. Pero lo más impactante fue el color. Todas las fotos estaban teñidas de un rojo intenso, como si estuvieran bañadas en sangre. El silencio de los invitados fue reemplazado por jadeos de horror. Mateo intentó soltarme, balbuceando excusas que no podía terminar, pero yo no podía dejar de mirar a Sara. Ella dio un paso al frente, ignorando el caos, y se colocó en el centro del escenario improvisado. ¿Querían saber el sexo del bebé?, preguntó al micrófono con una calma que me dio escalofríos. Lamento decirles que este bebé no es el milagro que Clara les contó. Es el resultado de una traición que empezó mucho antes de que ella viera un resultado positivo en una prueba de farmacia. Mis oídos empezaron a zumbar. Sentí una punzada de dolor en el vientre y me sujeté de una silla para no caer. Mateo finalmente reaccionó y gritó: «¡Cállate, Sara! ¡Esto no era parte del trato!». Al escuchar eso, mi sangre se congeló. ¿Cuál trato? ¿De qué estaba hablando mi esposo con la mujer que acababa de destruir nuestra vida frente a toda nuestra familia? Sara soltó una carcajada amarga. ¿El trato de mantener mi boca cerrada mientras tú fingías que el tratamiento de fertilidad había funcionado? Clara, pobre e ingenua Clara, ¿realmente creíste que después de 3 años de intentos fallidos, de pronto todo se solucionó por arte de magia? Ella se acercó a mí, me arrebató el sobre de los resultados, que yo todavía sostenía con fuerza, y lo abrió frente a todos. Pero no leyó si era niño o niña. Sacó un segundo documento, uno que yo no reconocía. Este es el verdadero resultado, el que Mateo interceptó en el correo, dijo Sara, mostrando el papel a la cámara que seguía transmitiendo en vivo. Mateo es estéril, Clara. Siempre lo ha sido. Así que la verdadera pregunta aquí no es si el bebé es niño o niña. La pregunta es, ¿quién es el padre del niño que llevas dentro si no es tu marido? El mundo se volvió borroso. Miré a Mateo buscando una negación, pero él bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. La traición tenía tantas capas que me costaba respirar. Mi mejor amiga me había humillado. Mi esposo me había ocultado su infertilidad. Y ahora, frente a todos, me estaban acusando de algo que yo sabía que era imposible, porque yo nunca, jamás, le había sido infiel a Mateo.
El murmullo de los invitados se convirtió en un rugido de juicios. Sentía sus miradas como cuchillas clavándose en mi piel. ¿Cómo podía Sara decir eso? ¿Cómo podía Mateo quedarse ahí parado, dejando que me llamaran infiel frente a mis propios padres? El dolor en mi vientre se intensificó, pero la rabia fue lo que me mantuvo en pie. «Eso es mentira», grité, y mi voz salió con una fuerza que ni yo misma conocía. Mateo y yo fuimos juntos a cada cita. Usamos un donante de la clínica porque sabíamos que teníamos problemas. Sara soltó una risa seca, un sonido carente de cualquier rastro de la amiga que yo creía conocer. «Oh, Clara, eso es lo que él te hizo creer». «Pero la clínica de fertilidad donde fuiste tiene un dueño, ¿verdad? Un hombre muy ambicioso que necesitaba dinero para cubrir sus deudas de juego». Sara señaló hacia el fondo del jardín, donde un hombre elegante, que hasta ahora había pasado desapercibido entre los invitados, empezó a retroceder hacia la salida. Era el doctor Vargas, nuestro especialista en fertilidad. Mateo palideció aún más, si es que eso era posible. Intentó detener a Vargas, pero el doctor ya estaba rodeado por un par de tíos míos que exigían explicaciones. La verdad empezó a emerger como un naufragio. Mateo no solo era estéril, sino que, desesperado por no perderme y por mantener la fachada de hombre perfecto, se había aliado con Sara y el doctor Vargas. El plan original era simple: usar un donante y fingir que el milagro era suyo. Pero Sara tenía sus propios planes. Ella no solo quería a Mateo, quería mi vida, mi estatus y la herencia que yo recibiría al convertirme en madre. Me di cuenta de que ella había seducido a Mateo no por amor, sino para tener algo con qué chantajearlo. Lo que estaba ocurriendo en esta fiesta no era solo una revelación de género, era la ejecución de un plan de años para desplazarme. Mateo no es el padre, y tú tampoco fuiste inseminada con un donante anónimo. Clara, continuó Sara, disfrutando de cada palabra como si fuera un manjar. El doctor Vargas cambió las muestras. El hijo que esperas es de alguien que conoces muy bien, alguien que ha estado esperando este momento para reclamar lo que es suyo. En ese momento, las puertas del jardín se abrieron de par en par. Un coche negro se detuvo frente a la entrada, y de él bajó un hombre que yo no había visto en 10 años. Era el hermano mayor de Mateo, el hijo pródigo que había sido desheredado y expulsado de la familia. Al verlo, mi suegra soltó un grito y se desmayó. Él caminó hacia mí con una seguridad aterradora, ignorando el caos, y se detuvo frente a Sara. «Gracias por el espectáculo, Sara». «Yo me encargo desde aquí», dijo él. Luego me miró a los ojos, y su sonrisa me dio más miedo que todas las amenazas de mi amiga. «Hola, Clara, ha pasado mucho tiempo. Creo que es hora de que hablemos sobre el futuro de mi heredero». El silencio que siguió a la llegada de Julián, el hermano de Mateo, fue ensordecedor. Julián siempre fue la oveja negra, el hombre que mi suegro borró del testamento por su carácter violento y sus negocios turbios. Verlo allí, reclamando a mi bebé, me hizo sentir un asco que superaba cualquier dolor físico. Mateo, por primera vez, reaccionó. Se lanzó hacia su hermano, pero los hombres de seguridad que traía Julián lo detuvieron con una frialdad absoluta. «Tú no tienes nada que ver aquí», gritó Mateo forcejeando. «Lárgate de mi casa». Julián se rió, una risa profunda que resonó en todo el jardín. «¿Tu casa? Mateo, hermanito, esta casa está a nombre de la corporación familiar. Y según los estatutos que tú mismo firmaste, el primer nieto varón que lleve la sangre del primogénito hereda el control total de los activos. Sabías que eras estéril. Sabías que, si Clara no quedaba embarazada de un verdadero heredero, perderías todo cuando nuestro padre falleciera la semana pasada». Sara dio un paso hacia mí, ignorando a los policías que ya cruzaban el jardín. Su mirada no era de miedo, sino de una satisfacción enferma. «¿De verdad crees que esto se trata solo de dinero o de una herencia, Clara?», siseó, acercándose a mi oído. «Tú siempre lo tuviste todo. Los padres perfectos, la carrera brillante, el esposo devoto. Yo solo era la sombra que te sostenía el bolso mientras tú brillabas. Pero hay algo que tu abogado no te dijo, algo que ni siquiera el doctor Vargas sabe que yo descubrí». Ella sacó un pequeño frasco del bolsillo de su vestido y lo dejó caer al suelo. Era el mismo sedante que me habían estado dando. «No solo cambiamos las muestras, Clara. El día de la intervención, mientras estabas bajo los efectos de esa droga, el doctor Vargas cometió un error por los nervios. Las muestras se mezclaron. No solo hay material genético de Julián en ti, también hay de Mateo. Fue un accidente biológico, un error en 1.000.000. Me quedé helada. Sara soltó una carcajada final mientras un oficial le ponía las esposas, lo que significa que, legalmente, nadie puede reclamar a ese bebé sin una batalla que durará décadas.
Destruí tu matrimonio, destruí tu reputación, y ahora te dejo con la duda eterna. Cada vez que mires a tu hijo a la cara, no sabrás si estás viendo al hombre que te traicionó o al monstruo que vino a reclamarlo. Te regalé una vida de paranoia, Clara. Ese es mi verdadero regalo de revelación. Los gritos de Mateo suplicando perdón y las amenazas de Julián se perdieron en el fondo mientras los subían a las patrullas. El jardín, antes lleno de globos y risas fingidas, quedó devastado, cubierto de fotos rojas y restos de una fiesta que nunca debió ocurrir. Me quedé sola, bajo la luz del atardecer, rodeada de los escombros de mi vida anterior. Toqué mi vientre con suavidad. Sentí una pequeña patada, un recordatorio de que, a pesar de la suciedad de quienes me rodeaban, había una vida inocente creciendo en medio de la guerra. Ya no me importaba quién era el padre biológico, ni la herencia, ni la empresa. En ese momento tomé una decisión. No sería una víctima, ni la pieza de ajedrez de dos hermanos ambiciosos. Esa misma noche vendí todo lo que tenía, cambié mi número y dejé atrás la ciudad. Me llevé conmigo la única verdad que importaba. Ese bebé era mío y solo mío. Ellos habían intentado usarlo para heredar un imperio de papel, pero yo lo usaría para construir un futuro donde la palabra lealtad no fuera una mentira teñida de rojo. El secreto me destruyó, es cierto, pero entre las cenizas de la mujer que solía ser, nació alguien que nunca más volvería a confiar a ciegas. Clara decidió alejarse de todo y criar a su hijo sola para protegerlo de su familia. Pero, ¿crees que tiene derecho a ocultarle la verdad sobre su origen para siempre? ¿O debería decirle quiénes son su padre y su tío a pesar de lo que hicieron? ¿Tú qué harías? Mis piernas cedieron y caí de rodillas sobre las fotos teñidas de rojo. Mi suegro había muerto hacía 7 días, y Mateo me lo había ocultado para no estresarme por el embarazo. Ahora todo encajaba. Mateo no me amaba. Amaba el imperio de su padre. Estaba tan desesperado por mantener el poder que permitió que el doctor Vargas, bajo las órdenes de Julián, usara el material genético de su propio hermano para inseminarme. Fue una violación médica, planificada por mi esposo y ejecutada por mi mejor amiga. Sara se acercó a Julián y le puso una mano en el hombro. Hicimos un buen trabajo, ¿verdad? En ese momento comprendí la magnitud de la conspiración. Sara no estaba con Mateo por amor, ni siquiera por despecho hacia mí. Ella era la amante de Julián. Se había infiltrado en mi vida años atrás. Se convirtió en mi sombra y luego sedujo a Mateo solo para tener pruebas y chantajearlo si él intentaba retractarse del plan. Lo que no calculaste, Sara, dije, levantándome con la poca dignidad que me quedaba, es que yo no soy un objeto que pueden pasarse de hermano a hermano, ni yo ni mi hijo. Saqué mi teléfono. Durante toda la revelación de género, mientras Sara mostraba sus videos, yo había estado grabando algo más. No eran fotos de hoteles. Era una conversación que grabé por accidente en el baño esa misma mañana, cuando escuché a Sara y a Mateo discutir sobre las dosis que el doctor Vargas me estaba suministrando. Ustedes creen que han ganado porque tienen los papeles, dije, mirando directamente a la cámara del teléfono que seguía transmitiendo para miles de personas en Internet. Pero lo que no saben es que este video en vivo no es solo para mis amigos. Mi abogado, el verdadero, acaba de recibir las pruebas de que me han estado drogando y manipulando médicamente para este procedimiento sin mi consentimiento. Julián, Mateo, Sara, no van a heredar una empresa, van a heredar una celda. El rostro de Julián cambió. La seguridad de su sonrisa se transformó en una mueca de pánico cuando las sirenas, esta vez reales y muy cerca, empezaron a sonar. Pero justo cuando pensé que tenía el control, Sara soltó su última carta, una que me destruyó más que cualquier infidelidad.